Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la presentación de la psicología cognitiva. Y esto agradezco al grupo 2205 por su apoyo. La psicología cognitiva y sus antecedentes. Bueno, la revolución cognitiva, dentro de la revolución cognitiva entendemos a varias disciplinas, entre ellas la psicología cognitiva, pero no es la única. Posteriormente veremos cuáles son las ramas, entre otras la lingüística, por supuesto, la antropología, la epistemología, en fin. Pero ese será un tema que veremos dentro de un breve momento. Desde mediados del siglo hasta la actualidad ha habido una revolución cognitiva. Ese es el tema primordial que vamos a tocar en esta presentación. Logró desplazar al conductismo, que tuvo un papel fundamental, hegemónico, digamos, desde 1913 hasta finales de la década de los 50, en donde se produce esta revolución cognitiva. Y esto va a marcar un derrotero fundamental en el futuro de la psicología. Bueno, aquí hay tres aspectos fundamentales que hay que entender. Esta revolución surgió de la teoría de la información. La teoría de la información y la ciencia de la computación. Bueno, la teoría de la información ha sido un aspecto fundamental que a mí afortunadamente me tocó los inicios de esta revolución, pero probablemente va a cambiar totalmente la vida si es que esto perdura. Es decir, si hay vida futura, porque se han planteado las posibilidades de que en el futuro esto no sea posible, dado la destrucción que hemos hecho del ambiente. Pero bueno, en términos optimistas, la teoría de la información probablemente vaya a cambiar, ya lo está cambiando. Se habla de que los sistemas, los dos más importantes que hay, el capitalismo y el socialismo, probablemente sean alterados en forma radical por la información, la tecnología de la información, que están cambiando el mundo. Esto es uno de los aspectos que mencionaremos brevemente para posteriormente vincularlo al desarrollo de la computadora. El desarrollo de la computadora creó las posibilidades de explicar a la mente como un procesador de información. Esto obviamente al principio ha sonado un poco burdo, porque muchos se han preguntado, bueno, la mente no funciona obviamente como un procesador de información, pero también por otra parte hemos visto avances fundamentales, por ejemplo en memoria. Es imposible tener la capacidad de memoria que puede tener un procesador de información hoy en día. Incluso hemos visto máquinas manejando el ajedrez y ganarle a uno de los más connotados ajedrecistas de la época. Esto nos abre dos posibilidades. Por una parte, pues digamos que si es cierta sonrisa irónica de que la mente realmente funcione como procesador de información, y por otra parte darnos cuenta que las máquinas desarrolladas a un nivel que todavía no hemos visto podrían con el tiempo funcionar como la mente humana o quizás más, de tal manera que la mente humana podría potenciarse en forma significativa en el futuro. Bueno, estos aspectos han creado la pregunta fundamental aquí de cómo realmente funciona, si realmente funciona como un procesador de información o no. Hay diferentes avances, hay avances y retrocesos en este punto, pero la pregunta sigue siendo válida, y ese es un aspecto fundamental que queremos dejar
explícito desde un principio. Por otra parte, en esta analogía nos hemos preguntado si la mente funciona con reglas, ¿sí? Con reglas, porque las computadoras funcionan básicamente bajo un procedimiento de corte sintáctico y sabemos que la mente humana funciona con reglas también, las reglas gramaticales. Esto Chomsky lo abordó y lo veremos brevemente. Bueno, pero hay aspectos que no cuadran del todo. Por ejemplo, las reglas solamente te permiten un funcionamiento lógico, pero no te permiten la interpretación, que es uno de los aspectos fundamentales de la inteligencia no mecánica. La interpretación, por ejemplo, de un contexto en el cual se da la comunicación de dos personas, sabemos que desde un niño ya lo puede hacer. Basta con ver un contexto, ver una breve comunicación ambigua, el niño interpreta, acertada o falsamente, pero interpreta. Y lo mismo un ser humano, siempre interpretamos y por eso nos equivocamos mucho y por eso también podemos hemos podido generar teorías científicas, ¿no?, que son fundamentales para explicarlo. Entonces, bueno, ahí vemos la parte bondadosa cuando nos equivocamos y la parte genial del ser humano cuando creamos a partir de interpretaciones de la realidad, teorías, modelos o métodos para explicar esa realidad. Bueno, ahí dejo simplemente planteados sus aspectos. Bueno, el cambio se generó a raíz de lo que hemos mencionado como una revolución que afectó no solamente a la psicología experimental, sino que ha impactado también los procesos básicos, como el lenguaje, el pensamiento, la percepción, la memoria y también algunas áreas de la psicología como la psicología evolutiva, la social, la neuropsicología, la psicología animal y la clínica, entre otros. Bueno, esto, digamos que para redondearlo, ha afectado en general a la psicología. ¿Sí? Esto es muy importante y espero que se haya comprendido. Bueno, aquí tenemos la teoría de la información. La teoría de la información fue el detonador fundamental que permitió el crecimiento de la psicología. Se dio con los progresos en lógica, matemática y ciencias de la computación. Producto de estas investigaciones aplicadas en radares, y aquí la guerra, desafortunadamente, porque las guerras no son deseables para nada, fueron las que permitieron esto y sobre todo la Segunda Guerra. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto muy importante, en el desarrollo de la teoría de la información y la teoría de la información en la conclusión de la guerra como sabemos. ¿Por qué? Porque por la necesidad de codificar mensajes y crear la maquinaria de guerra capaz de producir misiles guiados. Se dice inteligentes, ¿no? Esto, bueno, inteligentes técnicamente, tecnológicamente, pero sabemos que ningún misil que destruya la vida humana puede ser inteligente. Y en esto, pues obviamente, abrió un debate muy importante si estaremos pensando si fue bueno destruir a un tirano que pretendía dominar el mundo. Sí, ahí dejo simple y sencillamente. Bueno, aquí uno de los más importantes propulsores de la teoría de la información fue Shannon, que desarrolló una teoría matemática de la comunicación. Pero sabemos que esto no comenzó aquí, probablemente esto comenzó con
los avances que se dieron al principio sobre cómo crear un lenguaje, digamos, máquina, y esto para poder producir una máquina que funcionara y que pudiera procesar información. Bueno, en esto fue muy importante la transmisión de información de una fuente a otra. Habíamos dicho que la comunicación es un aspecto fundamental, y aquí Shannon y Weber fueron muy importantes. Bueno, aquí tenemos a Newman y a otro autor muy importante, Warren, que fueron fundamentales en el desarrollo de la tecnología computacional. Bueno, aquí tenemos brevemente para sintetizar una fuente de información, la transmisión de información, una señal y un receptor y un destinatario. Este simple proceso permitió el desarrollo de un procedimiento común. Entender el lenguaje capaz de hacer que un emisor copiara la información o descifrara, por dicho, no copiara, descifrara la información de un transmisor, fue lo que permitió el desarrollo de la computadora. Parece muy simple, pero realmente fue sumamente. Bueno, aquí tenemos a Wiener y la teoría de la cibernética, y bueno, Wiener nos dice esto, ¿sí? Lo voy a leer, no me gusta leer mucho los escritos aquí, pero bueno, voy a leerlo por la importancia que tiene. Solo puede entenderse la sociedad mediante el estudio de los mensajes y de las facilidades de comunicación que ella dispone, y que desempeñaron un papel preponderante en la comunicación entre máquinas y hombres y máquinas y máquinas. Bueno, esa es la cuestión fundamental que aquí nos sintetiza Wiener, y que fue, como podemos ver aquí en esta gráfica, lo que permitió esta máquina, que hoy en día, bueno, pues es el principio de los celulares que tenemos y de la computadora que se está transmitiendo esta información, sin la cual no sería posible que nos estuviéramos comunicando. Bueno, aquí tenemos la revolución cognitiva, ¿sí? Al principio, y esto desde 1913, del manifiesto, tenemos en la psicología, tuvimos, mejor dicho, un dominio conductista. El estudio que se enfocaba fundamentalmente al estudio de la conducta, los métodos fundamentales era el método de las ciencias naturales, no otro método, el método científico, diríamos. En esto fueron los conductistas muy estrictos, digamos que son los conductistas, pues una especie de religiosos fundamentalistas de la psicología, ¿no? Por otro lado, esto los llevó a la negativa tajante de tratar eventos internos. Y por supuesto, esto eliminó a la conciencia como objeto de estudio de la psicología. Esto, para muchos autores, detuvo el avance de la psicología por una parte, y por otra parte el avance del conductismo pues permitió un avance sustancial en la psicología. Como vemos, no siempre es blanco o negro, sino las cosas a veces se presentan en blanco y negro o en otros matices. Normalmente son los matices los que son mucho más reales.
Veamos por otra parte el conductismo de Skinner. Skinner planteaba el estudio de la conducta de la misma manera que Watson, pero entendían cosas un poco diferentes porque Skinner estaba hablando de conducta operante, la conducta que opera con respecto al ambiente. Podríamos decir que es la conducta que podríamos llamar intencional, aunque Skinner se negó tajantemente a hablar de conducta intencional. Él hablaba de conducta un poco a secas, la conducta observable, medible y cuantificable, por lo que negaba toda intencionalidad. Fue Tolman uno de los conductistas que algunos autores llaman medioacionales por considerar eventos internos y otros podríamos denominar conductismo cognitivo, ¿sí? El que planteó que había intenciones detrás de las acciones. Esto para diferenciarlo de Watson. Watson estaba entendiendo una conducta de corte reflejo, es decir, tal como lo entendía como se entendía como reflejo condicionado, ¿sí? Entonces, bueno, estamos hablando de conductas diferentes. Bueno, por otra parte, en eso sí coinciden, el método de las ciencias naturales es el método de la ciencia, el llamado método científico. El método que algunos autores, como Bunge, tajantemente dice, este es el método de las ciencias y no hay otro, ¿sí? Bueno, hay otros autores que consideran que también hay un método de las ciencias sociales o que este mismo método tendría que adecuarse a las ciencias sociales. Y la psicología, pues entendida como una ciencia social, tendría que usar ese método, pero entendida como una ciencia natural, tendría que usar el método de la ciencia natural. Pero la psicología también ha sido concebida como un interfase o un intermedio entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Bueno, ese es, en un solo rubro podemos entender muchos aspectos que por tiempo quizás no podamos tocarlos a fondo. Bueno, no tratar eventos de caja negra, esto se refiere a los aspectos de no postular hipótesis de cómo funciona realmente la mente, de cómo funciona digamos, el cerebro en su parte interna, ¿no? Bueno, esto ha sido un tema muy amplísimo, muy amplio. Algunos neurocientíficos reduccionistas han dicho que también no se debe esperar encontrar algo de cómo funciona la mente interna, incluso la noción de mente debe de desaparecer y debemos únicamente de irnos al funcionamiento del cerebro, con lo cual obviamente la psicología se tiraría por la basura, ¿sí? Esto otros autores dicen que es imposible explicar a las mismas neurociencias sin postular aspectos de cómo funciona la mente, ¿sí? Bueno, aquí tenemos dos posturas encontradas y esto no se ha definido del todo y esperemos que con el tiempo pues, se vaya definiendo más. Bueno, por otra parte tenemos el modelo R, el modelo estímulo-respuesta, ¿sí? Y sabemos que el modelo R presupone solamente la entrada de información y la respuesta, que es la respuesta conductual. Y aquí incluso el lenguaje que se supone que es expresión de la mente, para los conductistas el lenguaje es comportamiento, ¿sí? Bueno, obviamente el conductismo tuvo su auge, su avance, su desarrollo, pero posteriormente su crisis y su caída, como todos los modelos, ¿sí? No son eternos, no son absolutos, tienen un periodo de tiempo. Si lo vemos con Kuhn, obviamente hay un periodo de inicio, de desarrollo, de crecimiento, de auge y después de crisis
y la sustitución por un nuevo modelo o un nuevo paradigma. En este caso, el conductismo empezó ya por los finales de los 40, 50 a presentar incongruencias muy puntuales. Por ejemplo, se criticaba la noción de ciencia. La ciencia, entendida bajo el modelo estrictamente conductista, ni siquiera es, digamos, el método científico, sino es un método científico, podríamos decir, recortado, porque solamente se entendían aspectos de corte inductivo, no de corte deductivo, y el método científico, como todos sabemos, considera aspectos inductivos y aspectos deductivos. ¿Sí? Ahí mismo tenemos una visión recortada de la ciencia que muchos autores y posteriormente Chomsky va a ser muy claro al respecto y va a ser una de las principales críticas que va a enfocar contra Skinner en la controversia Chomsky-Skinner. Pero por otra parte, las insuficiencias al asociacionismo. El asociacionismo, como todos sabemos, desde Locke, desde todos los empiristas ingleses, incluso desde Aristóteles, es el principio fundamental que explica el proceso estímulo-respuesta, ¿sí? La asociación de dos estímulos y que explica el aprendizaje, ¿sí? Sin ese principio, si ese principio no funciona del todo, pues, pues cae por tierra el modelo conductista, ¿sí? Porque ese es uno de los aspectos fundamentales. ¿Y qué empezamos a encontrar? Empezamos a encontrar algunos autores que demostraban, por ejemplo, que el asociacionismo no se cumple en algunos aspectos. Por ejemplo, en el aprendizaje animal, el asociacionismo no siempre se cumple porque algunas variables de corte innato hacen presencia y esto obviamente viene a romper ese aprendizaje que se supone que se dio en un animal. Basta que ustedes observaran a un perro en celo para que se dieran cuenta que el aprendizaje que le dieron en un periodo determinado no va a funcionar, ¿sí? Esto lo podrían observar simple y sencillamente en una época de celo de cualquiera de los animalitos de caza que tenían, ¿sí? Entonces, ni siquiera tendríamos que ir a un laboratorio, pero sí hubo los experimentos que explicaron y que presentaron estas incongruencias del asociacionismo, como es el experimento García, ¿sí? Por otra parte, tenemos las limitaciones del aprendizaje animal. El animal llega a un momento dado en que ya no da más, ya no aprende más. Hubo algunos estudios de comparativos de animales y niños donde se presentó los límites de ese aprendizaje animal. Ya los animales llegaron a cierto periodo de desarrollo y ya no fueron más adelante, ¿sí? Bueno, por otra parte, aquí ya lo habíamos adelantado, la controversia Chomsky-Skinner fue muy importante. Fue la gota que derramó el vaso, ¿sí? Yo tengo ahí un libro justamente sobre la controversia Chomsky-Skinner que publiqué y que la UNAM nos hizo el favor de publicar. Bueno, esta crítica se dio en 1959, la primera crítica que fue la que despertó mucho interés en la comunidad y que se dominó el proceso contra Skinner, ¿sí? Así se denominó esta crítica, que fue en 1959 y que impactó a toda la comunidad psicológica mundial, incluso los estudiantes de lenguas, lingüistas, antropólogos, filósofos, etcétera, dieron cuenta de esta crítica y obviamente tuvo un impacto primordialmente en el desarrollo de la psicología cognitiva. Bueno, aquí también otro aspecto que fue primordial en esta crítica fue el fracaso para explicar el lenguaje.
el lenguaje, pues el lenguaje no, desde el punto de vista conductista, para el conductista, en la publicación del libro Conducta Verbal de Skinner, el lenguaje era simple y sencillamente conducta verbal, ¿sí? No era, no tenía todas las connotaciones que tiene el lenguaje, ¿sí? Y esto obviamente fue un aspecto que, eh, basado solamente en experimentos animales, él publicó un libro que se llamó, como hemos mencionado, Conducta Verbal, y a esa crítica se enfocó Chomsky, a criticar las limitaciones para explicar el comportamiento, el lenguaje humano, ¿sí? Él argumentaba que el lenguaje humano es mucho más complejo, probablemente tiene bases genéticas, dado que un niño aprende un lenguaje en un tiempo considerablemente breve a partir de simple y sencillamente eh, interactuar con su medio, escuchar el lenguaje que se habla alrededor de su medio y empezar a emitir algunas voces. Esto era, dice Chomsky, como tratar de explicar que alguien se hiciera un experto lingüista simple y sencillamente con escuchar algunos sonidos externos. De ese tamaño era la capacidad que adquiría un niño en muy corto tiempo, prácticamente en un año o más, pero era, a eso le denominó pobreza del estímulo. Es decir, el niño recibía solamente unos cuantos estímulos y eh, obviamente eran imposibles de explicar la complejidad del lenguaje, ¿sí? Bueno, estoy resumiendo muy brevemente esto, pero lo pueden leer en el libro que yo publiqué de la controversia Chomsky-Skinner con más amplitud. Bueno, por otra parte se menciona que Skinner, acuérdense que Skinner se negó a hacer teorías, él dice que no eran necesarias, que no eran posibles incluso todavía, que era cuestión de ir juntando datos primero hasta formar sistemas y poco a poco ir hasta formar teorías. Pero él se negaba a cualquier cosa que pudieran ser teorías científicas. Esta es otra de las críticas a las que se enfoca Chomsky, ¿sí? Porque todas las ciencias pues hacen teorías, postulan teorías, incluso algunos con unos cuantos datos, no necesitan tener todos los datos. Este es un proceso inductivo y es un proceso deductivo de la ciencia. Entonces ahí es donde la falla estaba. Ese exceso de Skinner de solamente basarse en datos empíricos, para muchos pues, creó una seria limitación en el modelo skinneriano, ¿sí? Bueno, seguiremos adelante. Las ciencias cognitivas. Bueno, las raíces de la psicología cognitiva es una... Voy a hacer una breve síntesis, como recapitulando lo que hemos dicho. Es un intento de comprender las actividades superiores de la mente. La ciencia cognitiva fue admitida oficialmente en 1956, veremos por qué, y el procesamiento de la información, como nos dice Posner, fue el aspecto central o la idea central del estudio de las cogniciones. Bueno, aquí la razón de por qué fue en 1956 fue porque se dio un simposio en el Tecnológico de Massachusetts. En este Tecnológico de Massachusetts, que es, digamos, uno de los centros de vanguardia del avance tecnológico mundial, coinciden en ese simposio la presentación de una serie de conferencias que impactan el desarrollo de la psicología cognitiva. Tal es el caso de la
de la presentación de Miller del famoso mágico número 7. Es decir, este mágico número 7 argumentaba los límites de la memoria. Más allá de 7 números, decía Miller, es imposible que la mente humana memorice más números. Posteriormente vamos a ver que esto no es cierto, se pueden memorizar cientos de números con procedimientos muy especiales, es decir, de asociación, incluso dándole significados a los números, pero es el principio de la mnemotecnia, pero aquí Miller logra con este procedimiento impactar, con este postulado, mejor dicho, de que el número 7 era el número mágico por el cual la memoria no podía ir más allá. Bueno, finalmente sabremos que la memoria pues tiene un límite, y entonces si no era el 7, probablemente era el 300 o el 1000, pero siempre tendrá un límite. Y a eso se refiere fundamentalmente Miller. Fue un artículo de Miller y Galanter, hasta donde recuerdo. Bueno, Chomsky también presentó una conferencia que se llamó Los 3 modelos del lenguaje, donde sentó las bases de la gramática transformacional, es decir, la teoría que él postula sobre la explicación del lenguaje. El lenguaje, dice, tiene una base universal al cual todos los idiomas del mundo tienen que sujetarse. Esto es, fundamentalmente, tienen sujeto, verbo y predicado, ¿sí? O contexto, llamémoslo así, en el cual se da una comunicación, y todos los lenguajes tienen esas características. Y esto va a ser también un aspecto junto con la presentación de los estudios de Brunner, Austin, sobre estudios del pensamiento, que también se presentaron en ese famoso simposio, que es el arranque, digamos, de la psicología cognitiva y las ciencias cognitivas. Bueno, aquí vemos solamente a Chomsky como uno de los fundadores de la gramática generativa, que permitió la revolución de la lingüística moderna, pero también de las ciencias cognitivas. Bueno, dice, y esto un poco para ilustrar al bebé que tenemos ahí presente, los niños nacen con una habilidad innata para asimilar estructuras del lenguaje. Ese es el planteamiento central de Chomsky. La teoría de la gramática, ya lo mencionábamos, están construidos sobre una base estructural común, es decir, un lenguaje, una base o una raíz en el que todas las comunicaciones del mundo tienen como base, ¿sí? Bueno, veamos algunos aspectos fundamentales de las ciencias cognitivas. Ya lo habíamos mencionado, la representación a través de símbolos, reglas, imágenes, es el aspecto fundamental. Digamos, la materia prima de estudio de las ciencias cognitivas. Por otra parte, pues ya lo mencionamos también, la analogía mente-computación, y esto funcionando con un lenguaje lógico formal, y obviamente el lenguaje lógico no excluye, sino en forma determinante, sí margina los estudios de aspectos motivacionales y afectivos. Las ciencias cognitivas o la mente sería estudiado bajo un enfoque básicamente interdisciplinario, es decir, la mente como centro y todas las demás corrientes, la lingüística, la filosofía, la psicología cognitiva, la filosofía,
básicamente la epistemología, la antropología y las demás disciplinas tienen como centro de estudio a la mente humana. Ya no es patrimonio exclusivo de la psicología, aunque la psicología cognitiva juega un papel central. Bueno, veamos algunos fundamentos que podríamos decir que están detrás de la teoría o fundamentalmente o que llamemos fundamentos metateóricos. La abstracción. Bueno, se pretende hacer una abstracción de la estructura, contenido y función de los sistemas cognitivos. Eso es lo que se pretende, hacer abstracciones. ¿Sí? Y al abstraer, obviamente, formamos teorías o modelos para explicar los fenómenos. Pero la abstracción es uno de los puntos fundamentales de la teoría de las ciencias cognitivas. Por otra parte, hay otro punto fundamental que la instanciación se refiere a que se pretende la psicología cognitiva llevar a sistemas físicos, de tal manera que no solamente quede en el plano abstracto, sino que se permita instrumentar en sistemas físicos esas reglas, esos modelos surgidos de la abstracción explicativa del funcionamiento de la mente. Y por otra parte hay otro punto fundamental que es la plausibilidad, es decir, que haga posible que los procesos mentales funcionen así. Es decir, es la posibilidad real de que esos procesos mentales se lleven a cabo realmente en máquinas y que expliquen el funcionamiento mental. Y por otra parte, otro punto, la realización, la búsqueda de bases neurológicas en las cogniciones. ¿Sí? Aquí este es un aspecto muy importante. Ese es el enlace que podríamos decir se da entre las neurociencias y las cogniciones. ¿Sí? Ese es el punto fundamental. Las ciencias cognitivas. Bueno, las raíces de las psicologías cognitivas se remontan a los primeros intentos de comprender las actividades superiores de la mente, como lo hemos dicho, y aquí fue admitida en 1956. Brunner declaraba la generación de la revolución cognitiva a la generación que estaba con ellos, con él y con todos los que impulsaron en forma decidida el desarrollo de la revolución cognitiva. Posner dice que el procesamiento de la información, como ya lo hemos mencionado también, es el punto central de las cogniciones. Estos puntos son nada más como para recapitular lo que hemos venido diciendo hasta aquí. Bueno, aquí tenemos en forma explicativa las diferentes disciplinas que intervienen en los procesos cognitivos. ¿Sí? Por ejemplo, como antecedentes, la fenomenología, los estudios ecológicos, la psicología soviética, la epistemología genética, la psicofisiología, la psicolingüística y la teoría de la información, el neoconductismo. Ahí tenemos los avances y las propuestas de Tolman, que fueron sumamente importantes, las de Hull, el conductismo y los estudios de fisiología. Todos estos aspectos se amalgaman, podríamos decir, se relacionan directamente para estudiar la psicología cognitiva. Bueno, aquí lo tenemos de otra manera, los campos de estudio de las disciplinas, que eso sería el aspecto actual. Lo anterior sería la gráfica de los antecedentes y de las disciplinas que
tuvieron una confluencia importante para el estudio y el avance de las cogniciones. Y aquí tenemos a las disciplinas que ya participan directamente con el avance de la psicología cognitiva. Por una parte tenemos a la filosofía, a la lingüística, a la antropología, a las neurociencias y a la inteligencia artificial y psicología. La psicología es muy importante que lo subrayemos nosotros, que como psicólogos estudiamos la psicología. La filosofía deja de ser solamente un papel especulativo, como todos sabemos, sobre todo por la epistemología. Epistemología, como también ya lo hemos mencionado en otros modelos, el modelo de Piaget es un modelo básicamente epistemológico y es un desprendimiento de la filosofía, aunque él critica y niega la filosofía, pero su desprendimiento es básicamente de corte epistemológico, ¿sí? Pero la epistemología, digamos, con datos empíricos, ¿sí? Experimental, llevado al plano de la experimentación, ¿sí? Ya no la filosofía meramente especulativa, aunque eso pues, obviamente tampoco se desacredita, porque si algo tiene la filosofía es que la filosofía ha creado las reglas, digamos, metodológicas o la epistemología que permite el desarrollo de la ciencia y con el cual la ciencia opera. Entonces, tampoco podemos desacreditar como el conductismo, como algunas corrientes de corte empirista han pretendido desacreditar a la psicología especulativa. Bueno, este es un modelo que creó Gardner en 1996, o publicó, mejor dicho, en 1996. Bueno, vamos a ver las 4 etapas de las cogniciones. La primera etapa es de 1940 a 1956 y es el periodo cibernético. Básicamente el desarrollo de la tecnología de la información, ¿sí? Aquí todavía no había un vínculo total con el estudio de la mente, pero se empezaba ya a hacer ese estudio, ¿sí? Bueno, después viene la etapa de diversidad de los enfoques con un referente central, la analogía mente-computación. Aquí arranca prácticamente el desarrollo de la psicología cognitiva y que, como todos sabemos, fue en 1956. Y otra etapa de las propiedades emergentes y la autoorganización. Ya empezamos a encontrar que la teoría cibernética y el estudio de la mente comienza a complicarse. Ya no se requiere el papel de un control central, sino que las partes se empiezan a explicar cómo funcionando en forma independiente, como módulos, diría un autor. Esto crea el tercer periodo que llamamos el emergente y de la autoorganización. Y el cuarto periodo, de los cuales veremos adelante, desplaza a la representación y comienza a enfatizar la acción. El cuerpo relacionado, pero el cuerpo en acción, ¿sí? Bueno, aquí tenemos las 4 etapas que nos presenta Varela en un libro que se llama Conocer, ¿sí? La cuarta etapa en las cogniciones. Bueno, la noción de representación va a ser central, deja de ser central, mejor dicho, como lo hemos mencionado. Hay una pluralidad de temas, las células espejo, el módulo intérprete, la teoría de la mente maquiavélica, etcétera, que se comienzan a hacer presencias. Digamos que es una etapa de pluralidad donde se enfatiza en la acción, es decir, la acción del cuerpo en relación con aspectos que tienen que ver con el sujeto, la subjetividad, el lenguaje, la tecnología y la historia, ¿sí? Y pues obviamente también aquí las neurociencias. Las neurociencias
en el que relaciona las cogniciones con el cerebro en una versión, sus diferentes versiones. En una versión reduccionista, donde el cerebro explica la mente o incluso la excluye, ya no la requiere, dirían algunos autores, y las cogniciones como base, como centro, explicadas a partir de, y teniendo como base el cerebro, o la interacción de estos dos aspectos. Bueno, ¿cuáles son algunas de las críticas que podríamos hacer a este modelo y que nos permiten, que nos van a permitir seguramente el avance de pasar a otro modelo o a otro paradigma de las cogniciones? La insuficiencia de la analogía mente-computación para explicar las emociones. Sí, ese es un aspecto muy importante porque todos sabemos que las emociones y las motivaciones son muy importantes para explicar el comportamiento. Y la analogía mente-computación, definitivamente, como dijimos desde el principio, las dejo a un lado. Por otra parte, la analogía mente-computación predispone reglas de actuación, es decir, una sintaxis, pero eh, no considera los aspectos interpretativos, o sea, la semántica. Esto obviamente es una limitación fuerte en la teoría de la computación. Por otra parte, se ha criticado y se ha planteado abiertamente que la mente, como Searle lo hace, en la mente no funciona realmente como un procesador. Esa crítica que surge a partir de eh, eh, un artículo muy famoso que él publicó en 1994, y que pues es una crítica que ha impactado a toda la comunidad acerca del funcionamiento de la mente como un procesador de información. Por otra parte, ya lo hemos dicho un poco, el contexto, el funcionamiento de la mente excluye el contexto, presupone reglas y el contexto es un aspecto fundamental de la explicación del comportamiento, la explicación de las cogniciones. Por otra parte, también desde el conductismo se excluye la conciencia y, y en la analogía mente-computación tampoco la mente o la conciencia, pero no la mente, sino la conciencia juega un papel relevante. También por otra parte, la intencionalidad que comienza a ser presencia en los estudios de la mente maquiavélica, y diversos estudios, las células espejo incluso, que presuponen la intencionalidad, son excluidas para explicarse en la analogía mente-computación. Por otra parte, las neurociencias surge como un aspecto muy fuerte y que viene a ser una afronta muy importante para los estudios de la analogía mente-computación o de las cogniciones. Bueno, estos son algunos de los aspectos, pero obviamente desde el principio nosotros dejamos planteado una diversidad de aspectos que deberían de ser considerados. En pocas palabras terminamos esta presentación diciendo, bueno, las cosas ahí, hasta ahí llegan. El modelo mente-computación ha tenido un nacimiento, un desarrollo, un crecimiento y probablemente hoy en día estemos viendo el cambio de paradigma para explicar la mente humana. Muchas gracias y espero que esto sea de utilidad a pesar de la complejidad del tema que hemos tratado. Gracias.